La esposa del mafioso invitó a su criada negra para humillarla, pero llegó con vestido de 2 millones. Cuando Isabella Kang sonrió esa mañana, su sonrisa no iluminó la cocina. La sombra de su suficiencia la dejó más fría que el mármol del pasillo central. Llamó a la muchacha que ordenaba los cubiertos por nombre, con un tono que no admitía réplica, y lo hizo frente a todo el servicio. «Ven, quiero que me acompañes esta noche a la gala. Será divertido verte entre nosotros». Fue una invitación disfrazada de broma, una manera sutil de recordar a todos quién mandaba. La criada, con el delantal aún atado, alzó la vista, y en sus ojos no había súplica ni sumisión. Había la calma de quien ya había aprendido que no todo poder se mide en risas. Esa criada no era quien la casa esperaba. Se llamaba Suri Bennett. Tenía 26 años, doctorada en negocio, y una vida que nadie en la mansión Kang habría imaginado. Fuera de esas paredes, su cara aparecía en informes financieros. Era la propietaria de firmas que decidían inversiones de cientos de millones. Pero durante 3 meses, por responsabilidad profesional y por convicción personal, se escondió bajo telas blancas y guantes, observando cada movimiento, como si leyera los balances del alma de una familia. Había entrado con la misión de comprobar si Taman Kang, el heredero con un pasado que muchos murmuraban y pocos atrevieron a nombrar, era capaz de legitimar un negocio que estaba a punto de recibir una inyección de 200 millones. Lo que encontró fue un conjunto de verdades, ambición, intentos de redención, y también la crueldad cotidiana de una mujer que se entretenía con las vidas ajenas. Los primeros días la vieron aprendiendo los nombres de las toallas y los platos, el orden de las comidas y las caras del personal que nadie saludaba. Con Mrs. Park, la jefa de camareras, hubo una afinidad inmediata, una especie de reconocimiento silencioso, que no necesitaba palabras. Dave, el jefe de seguridad, le habló con la reserva de quien entiende que algunos secretos no se cuentan, se custodiar. Marcus, un operador externo a quien Suri había contratado en lo que llamó un segundo círculo de protección, se convirtió en un faro técnico, cámaras invisibles, copias seguras, respaldos. Y en medio de ese anonimato asumido, Suri vio a Isabella hacer pequeñas cosas, reírse cuando alguien tropezaba, corregir con ironía la manera de servir, subrayar con un comentario la inadecuación de la chica a la que acababa de invitar. ¿Quién invita a una persona del servicio a una gala solo para humillarla? ¿Por qué escoger un gesto público, una noche donde la atención está en el brillo y no en la verdad? En la mansión se entendía que la gala era un símbolo de estatus. La élite local reunida, acercamientos con bancos, saludos que podían traducirse en contratos. Para Isabella, que llevaba la sofisticación como una bandera, era también la oportunidad de reafirmar su posición. Para Suri, sin embargo, la invitación llegó como un detonante. Aceptar significaba exponerse a la humillación de una mujer resentida. Rechazar perdería la oportunidad de observar de cerca, y quizá, perder la posibilidad de proteger a terceros que dependían de esa inversión. Se hizo la pregunta que todos nos hacemos al borde de una decisión: ¿venganza o justicia? Suri no buscó sangre ni escarnio. Su objetivo era otro. Su oficio era la responsabilidad, comprobar, documentar, y si fuese necesario, confrontar con evidencias. Aún así, cuando Isabella pronunció la frase con ese tono afilado, algo en la sangre de la criada, la mujer que había sabido mirar sin enseñar los dientes, respondió con una certeza que no era orgullo sino estrategia. «Iré», dijo Suri, sin desafío, sin revelar a nadie que la noche de la gala ella no sería la misma. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Los 3 meses previos a la invitación fueron una lección en paciencia y en observar sin ser vista. Suri se adaptó a horarios imposibles, a la cocina que humeaba casi a todas horas, al silencio de los que trabajan mientras otros duermen. Aprendió a valorar los gestos pequeños, la manera en que Mrs. Park alisaba la servilleta con los dedos, la forma en que Dave cuidaba las cámaras como si cuidara a su propia familia, la manera en que Taman, a veces,
Recogía una taza y le daba las gracias al entregarla al empleado que se la había acercado. Esos gestos pusieron una grieta en la narrativa que circulaba por la ciudad. El hombre al frente de la familia Kang no era únicamente la suma de rumores. Había en él matices que no cuadraban con la etiqueta de villano que algunos lanzaban como consigna. Suri tenía preparación y un motivo ético. No era solo curiosidad. Bennett Global, su conglomerado, había sido contactado para entrar con 200 millones en una serie de negocios controlados por los Kang. Una inversión de aquella magnitud no se tomaba a la ligera. Las señales de alarma que encontraron los equipos de Suri eran suficientes para pedir una verificación más contundente. Vínculos antiguos, transacciones opacas, relaciones que no terminaban de disolverse. Por respeto a los más vulnerables, Suri eligió entrar ella misma en el terreno para entender, en primera persona, quién vivía y trabajaba dentro de la mansión. No buscó ser una diosa en el polvo, buscó entender. El servicio la acogió. Los empleados no se preguntaron por qué una mujer joven y educada usaba una cofia. En esos lugares, las explicaciones sobran frente a la necesidad de confianza. Mrs. Park, con su voz que sabía decir la verdad con cariño, fue la primera que notó algo distinto en la mirada de Suri. «No eres de aquí», le murmuró una tarde, mientras doblaban manteles. «No, pero aquí hay algo que debo ver», respondió Suri, y Mrs. Park cerró la conversación con un silencio que era una bendición. No preguntó más. Isabella se deleitaba en hacer sentir pequeños a los demás. No eran gestos grandes, eran comentarios afilados, burlas que se escondían en la cortesía, llamadas a la servidumbre para que trajeran objetos con prisas, el plato que no estaba perfectamente presentado, la falda que no caía como debía, el gesto que no fue lo bastante rápido, pequeñas faltas convertidas en espectáculo. En una ocasión obligó a uno de los jardineros a abrir la puerta principal y sostenerla para una foto, retratándolo como un accesorio para su gloria. Cuando se trataba de la joven llamada la criada, que era negra y humilde, la crueldad tomaba un matiz más público, como si la diferencia sirviera de combustible para su ego. Suri anotó cada humillación sin hacer drama. Su dispositivo registraba audio y video, pero su anotador secreto era la manera en que las personas se recuperaban de esa humillación. La mirada baja de uno, la sonrisa forzada de otro, la forma de hablar para borrar el dolor. Esa dignidad silenciosa la golpeó. Allí no solo investigaba a un potencial socio, veía personas cuyo trabajo mantenía a flote una casa entera, a los que nadie agradecía realmente. Y en esa visión se consolidó su plan. Aquella noche en la gala no sería un acto de venganza personal. Sería un ajuste de cuentas público con la moral, con quienes creen que la dignidad es algo que se concede, no que se reconoce. Planificar la llegada no fue simple espectáculo. Marcus, que podía convertir un vestido en una escena impenetrable, diseñó la logística. Dave, hacia adentro, controlaría las reacciones y obtendría testimonios, grabaciones, testimonios escritos de quienes hubieran sido objeto de burlas, el pequeño archivo que convertía la anécdota en un caso. Robert Chen, miembro de la junta de Suri, se ofreció como figura visible de respaldo, un nombre que, en el momento adecuado, daría veracidad empresarial a la verdad que Suri había preparado para la sala. Todo debía ser profesional, sin estridencias, sin trampas morales. La misión consistía en poner en evidencia la falta de ética de quienes se sentían por encima de la persona que planchaba camisas. El vestido costaba 2 millones. No porque el vestido en sí fuera el mensaje, aunque el impacto visual importaba, sino porque el gesto necesitaba una metáfora inevitable. Si alguien pretende medir la dignidad de otros con el brillo de sus joyas, entonces el brillo aparecería para que la sociedad lo viera y reflexionara. La noche de la gala, Suri entraría con un traje hecho a medida, una pieza de costura que parecía esculpida para desafiar miradas. Llevó también una gargantilla de diamantes. No para humillar con opulencia, sino para mostrar que la riqueza, cuando se usa para silenciar a otros, puede ser contestada públicamente con la misma moneda moral que la generó. Hubo riesgos calculados, podían dejarla fuera de la casa, podían descubrir su identidad profesional,
y desacreditarla por jugar a disfrazarse. Peor aún, si la exposición se volvía personal y la reacción de la familia Kang violenta, legalmente o de otra manera, podría complicarse todo. Suri aceptó esos riesgos porque había una ecuación que la convencía. La evidencia documental tenía fuerza, la compañía de aliados creaba seguridad, y la verdad de la experiencia de los trabajadores otorgaba la legitimidad moral que un simple informe no podría comprar. Tamán, por su parte, era una figura difícil de leer. En privado, cuando nadie miraba, había momentos en que sus gestos denotaban cansancio, una mezcla de remordimiento y cálculo. A veces reía con sus invitados de negocios como si su vida fuera una obra perfectamente escrita. Otras, se detenía en el umbral de la cocina para observar a los empleados con una mirada que parecía preguntar si había algo que podía cambiar. Suri lo vio. No podía catalogarlo únicamente como culpable o inocente. En su investigación, encontró datos que apuntaban a actividades de una época anterior, manejos de dinero que se hicieron cuando la legalidad era un término borroso. También halló pruebas de intentos recientes por limpiar esa imagen, por acercarse a bancos, por contratar asesoría legal. El panorama era contradictorio. La posibilidad de rehabilitación coexistía con sombras que exigían responsabilidad. En la semana previa a la gala, la tensión subió como la temperatura en una olla a presión. Suri se probó el vestido, que le cayó como una segunda piel. Marcus colocó dispositivos de seguridad en la sala de acceso. Dave revisó la ruta, el personal de sonido, y la posibilidad de que alguien interviniera la señal. Mrs. Park le dio a Suri un broche tejido con hilos que parecían contar la historia de sus manos. «Póntelo en la solapa», le dijo, y la pequeña joya no fue un adorno sino un talismán. «No olvides quién eres», añadió con ternura tersa. Ese «no olvides» era un mandato y una bendición. La noche de la gala, el aire temblaba de expectativas. Los invitados llegaron en limusinas, los tacones marcaron la entrada, y el salón olía a perfume caro, y a flores frescas dispuestas por alguien que entendía la coreografía del prestigio. Isabela brillaba en seda y diamantes, orgullosa como quien ha decidido que la vida es una pasarela que se debe recorrer con arrogancia. Llamó a la criada frente a los demás, y cuando Suri apareció, con su delantal ya guardado y su rostro lavado de humildad, la sala creyó ver solo a otra empleada que, por un exceso de confianza de la señora, había seguido hasta el salón. El silencio fue un instrumento que Suri manejó con destreza. Avanzó al ritmo de quien no necesita aplausos, y su vestido, 2 millones de euros en tela y costura, resplandeció con una claridad que rompió la coreografía de la velada. No fue un gesto vanidoso. Fue un mapa visual que obligó a la sala a reacomodarse. Una joven que solía barrer pasillos, ahora estaba en el centro. Los murmullos comenzaron, algunos de asombro y otros de incomodidad. Isabela, que esperaba risas, frunció el ceño. Allí, la broma había tomado un giro que no había calculado. Suri habló. No anunció su nombre con estridencia, ni lanzó acusaciones teatrales. Detrás suyo, en dispositivos discretos, aparecían pruebas organizadas, correos, transferencias que necesitaban explicación, testimonios de empleados que describían humillaciones sistemáticas. Pero la primera palabra de Suri fue distinta: dignidad. Dijo la palabra con tal fuerza que el sentido del salón cambió. Explicó en términos claros por qué Bennett Global había puesto la inversión en pausa, cuál era su deber como ejecutiva, y por qué había decidido estar presente esa noche como testigo. Contó, sin aspavientos, las pequeñas humillaciones observadas, puso rostros y nombres a la gente que trabajaba en la casa, y pidió que la discusión pública se enfocara en la ética del trato humano, no en chismes sobre negocios. Hubo un silencio como si la música hubiera muerto. Isabela intentó sonreír, pero la sonrisa se le quebró cuando Robert Chen, con una voz que parecía pesar en la sala, corroboró que la compañía no solo hablaba por nombre, sino que tenía la intención de acompañar la inversión con cláusulas claras, protección laboral, auditorías externas, formación para el personal. Tamán, sorprendentemente, estaba a su lado. En su rostro,
se vio una mezcla que muchos habían descrito como inquietud. Por un lado, la posibilidad de ver la empresa limpiar su imagen y recibir el capital. Por otro, la humillación pública de su esposa y la exposición de prácticas que, hasta entonces, él había tolerado o mirado sin la debida severidad. Isabela cayó en la narrativa que no controla a la verdad. Su nerviosismo se convirtió en furia. La antigua maquinaria que la sostenía, el encanto de la dominación, se rompía. En un instante sintió que perdía poder, y su reacción fue inmediata: acusar, descalificar, convertir todo en un ataque personal. Lo intentó con aspereza, con un comentario sobre la impropiedad de Suri. Lo intentó con un recurso común: deslegitimar a quien no puede controlar. Pero la sala ya había cambiado. Las miradas no buscaban la sarcástica elegancia de Isabela. Buscaban la coherencia, la responsabilidad, la verdad palpable que Suri había puesto sobre la mesa. En ese momento Taman tomó una decisión pública. No fue un gesto heroico, ni una confesión dramática de un pasado delictivo. Fue un acto administrativo con carga humana. Pidió unos minutos, habló con Robert y con su equipo legal, y luego de una breve deliberación, firmó el acuerdo condicionado. La firma no limpiaba de inmediato todo el pasado. Tampoco borraba el daño. Pero era una señal. La familia Kang aceptaba la instalación de auditorías, el respeto por los empleados y cláusulas de cumplimiento que obligarían a la empresa a transparentar operaciones previas. Para Suri, la rúbrica no fue una victoria completa, pero sí un avance hacia la justicia que buscaba. Isabela escuchó a su esposo y, justificada por el ruido de la sala, estalló. Sus palabras, que antes punzaban, ahora se oían huecas. La humillación que había preparado se volvió contra ella. La élite, acostumbrada a su exhibición, empezó a comentar entre dientes. Algunos aliados le dieron la espalda. Otros guardaron silencio porque la conveniencia lo imponía. En un giro que nadie había predicho, la figura que hasta ese momento había definido el orden social dentro de la casa, quedó desmoronada por la misma sociedad que la había aplaudido. No hubo golpes físicos, ni grescas, pero la derrota moral fue más aguda que cualquier contienda. La reacción pública fue rápida. En las horas siguientes, periodistas y cámaras replicaron la escena. La mujer que mandaba humillando, la joven que trabajaba sirviendo, y que, en un instante, mostró la transparencia de quien decide no callar. Se abrió un debate sobre la dignidad en el trabajo, sobre las formas sutiles de humillación que circulan en hogares y empresas. Algunos defendieron a Isabela como víctima de una exposición innecesaria. Otros, en cambio, miraron con nuevos ojos a quienes mantienen el servicio del mundo moderno. En la esfera directa de Bennett Global, el acuerdo pasó con condiciones que garantizaban respeto laboral y transparencia. Isabela pidió, después, que la noche no se contara como derrota. Intentó recomponer su posición con furia y con recursos legales, pero perdió en la arena que ella misma había elegido: la opinión pública y la voluntad de su marido. Taman, que había sido acusado de vínculos turbios, tomó otra decisión que marcó la caída final de una unión basada más en espectáculo que en respeto. Inició el proceso de separación. No fue un culebrón. Fue la consecuencia lógica de una casa quebrada por la indiferencia hacia los demás. Para Suri no hubo regocijo en la ruptura. Había, más bien, una sensación de alivio ético. La imposición del poder sobre la dignidad había sido cuestionada, y la sociedad lo había notado. Conforme la historia circuló, fue inevitable que surgieran interpretaciones fáciles, que Suri se vengó con joyas, que convirtió la humildad en una broma costosa. Pero la verdad era otra. La entrada de Suri no trató de humillar por humillar. Trató de poner en evidencia una cadena de desprecios cotidianos. Su vestido de 2 millones fue un símbolo, no una arma. Servía para que el mundo mirara con la misma intensidad con la que, durante años, algunos habían mirado desde arriba. Lo que importó fue lo que vino después: las auditorías, las condiciones laborales y la creación de espacios para la formación del personal. Suri, que había llegado para investigar, se quedó para reparar. Lo que nadie esperaba fue el brote de algo distinto entre Suri y Taman. No fue amor a primera vista ni una trama de película.
Fue una relación que surgió de respetos y conversaciones honestas. Tamán, en sus momentos de soledad, habló de sus errores, de cómo había permitido que la ambición nublara su juicio, de cómo la tradición familiar había moldeado decisiones que hoy le pesaban. Suri, desde su lugar, escuchó sin moralina y con una firmeza que invitaba a la revisión. Entre ellos hubo desacuerdos, pudores y la distancia que imponen las historias públicas, pero también una sintonía nueva basada en la responsabilidad compartida y en la convicción de que el poder debe servir, no humillar. La relación no fue un bálsamo milagroso que reparó a todos los heridos. Fue más bien una promesa alumbrada en la práctica. Tamán se comprometió públicamente a transformar la gestión familiar, a incluir auditorías independientes, a abrir canales de diálogo con el personal. Suri, por su parte, decidió que su experiencia no podía quedar en una anécdota glamurosa. Fundó una organización que reconocía y promovía la dignidad de los trabajadores de servicio, formación, acceso a derechos y una plataforma para denunciar sin miedo. La fundación tomó el nombre de Mrs. Park como homenaje a mujeres que sostienen hogares y que no siempre son vistas. Con el tiempo, la Casa Kang dejó de ser solamente un símbolo de apariencias. Cambios concretos llegaron, salarios ajustados, protocolos contra el abuso verbal y cursos de convivencia. No todo se resolvió de un día para otro. Las heridas tardan en cicatrizar y las dinámicas arraigadas exigen trabajo persistente. Pero la apertura de un diálogo y la implementación de medidas hicieron que la historia de esa gala se transformara en ejemplo. Un momento en que la sociedad recordó que la riqueza mide su dignidad por el trato que ofrece a los más vulnerables. El cierre del relato no buscó la exaltación. Había aprendizajes. La humillación no era entretenimiento, la riqueza no eximía de ética, y la dignidad no se compra ni se regala, se reconoce. Suri no se convirtió en heroína de tabloide. Se mantuvo como alguien que usó su posición para corregir injusticias. Mrs. Park siguió siendo la misma figura de luz que cuidaba a otros, y que ahora, por primera vez, recibía proyectos de formación de su propia fundación. Dave continuó en su puesto, con la satisfacción de quien protege verdades. Marcus siguió siendo un operador discreto que comprendía el peso de lo que había filmado. Y Tamán, con la separación consumada y con un trabajo serio por delante, entendió que transformar la vida de una empresa empieza por transformar la relación con quienes la sostienen. La historia dejó en la ciudad una conversación que iba más allá del glamour, sobre la manera en que tratamos a los demás, sobre la responsabilidad que acompaña al poder, y sobre la necesidad de que la justicia se ejerza con evidencia y con compasión. No se glorificó la violencia, ni se celebró una venganza sin propósito. Se trató de una restitución pública de dignidad, de una intervención que sacó a la luz lo que estaba oculto detrás de los muros. Al final de todo aquello, en una noche que no tuvo alfombra roja sino un banquete donde se reconocía a quien mantiene la mesa, Suri pronunció una frase que muchos guardaron. Nadie debería ser reducido a un papel por el que le pagan. La dignidad no conoce uniforme. Fue la síntesis de una vida que decidió bajar a los suelos para ver de cerca la realidad, y que desde allí se levantó con fuerza para cambiarla. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta abajo y comparte si esta historia te inspiró.